Bueno, ya sabemos entonces construir muros, sabemos ponerle los cimientos a los muros y sabemos construir suelos. Ahora vamos a ver cómo construimos el terreno, cómo construimos la topografía del lugar. Supongamos que ahora yo quiero dibujar el terreno e inclusive quiero calcular qué cantidad de excavaciones voy a hacer en ese terreno para poder llenar los cimientos y construir los muros. Para construir una topografía voy a la ficha masa y emplazamiento y fíjense que hay dos sólidos topográficos acá a la par que por ahí hacen que uno si mira medio distraído la pantalla elija el equivocado. El que tenemos que utilizar para modelar el emplazamiento es el que está justamente en el grupo de la cinta de opciones que se llama modelar emplazamiento. Fíjense si yo despliego la flechita, que el programa me muestra las distintas variantes que puedo utilizar para construir ese sólido topográfico o ese terreno. O desde un boceto, o puedo hacerlo desde un archivo, que es lo más habitual. Por ahora, porque como no sabemos insertar archivos, lo vamos a hacer a partir de un boceto, es decir, vamos a inventar nosotros un terreno. Entonces, elijo esa opción que se llama crear desde boceto, o bien elijo crear desde importación. Y si voy a hacerlo desde una importación, yo tengo dos opciones, o utilizar un archivo CAD, fundamentalmente de AutoCAD, que es el programa más utilizado, y la segunda opción que dice crear desde CSV es hacerlo desde unas planillas de coordenadas que nos indican las coordenadas X y Z de cada uno de los puntos de cada una de las curvas de nivel del plano. Para construir la topografía entonces decimos que voy a hacer un sólido topográfico a partir de un boceto. Y acá tengo una interfaz muy parecida, idéntica a lo que acabamos de hacer con suelos. Le digo que voy a dibujar o la línea de contorno que define esa topografía o una flecha de pendiente que también estaba disponible en la opción de suelos. Entonces yo le digo que voy a hacer una línea de contorno y le digo, bueno, mi terreno va a tener esta forma. Y pertenece a este tipo sólido topográfico 1. Si despliego el listado, en mi plantilla de dibujo es el único tipo de topografía que yo tengo. Pero también la puedo editar o pueden traer topografías de otras plantillas o de otros proyectos que ustedes tengan elaborados. Ya vamos a ver cómo se hace. Pero por ahora vamos a construir este sólido topográfico tal cual viene. ¿Y cómo viene? Editemos el tipo, ya lo hemos hecho con muros, lo hemos hecho con suelos, ahora lo hagamos con la topografía y veamos cuál es su estructura. Y acá la estructura me dice que tiene una sola capa, que el material está definido por categoría, no es ningún material específico, no es ni tierra, ni arena, ni ripio, es un material por categoría, eso significa que es el material que está definido para la categoría topografía. Y que tiene un espesor de 30 centímetros. Y acá sí es importante, fíjense que hay una columna al último que me dice que ese espesor, este variable se refiere al espesor, es variable. O sea, es 30 centímetros a menos que ese terreno tenga una topografía irregular. En cuyo caso en algunos sectores, en el más bajo va a tener 30 centímetros de espesor y en el más alto va a tener un espesor igual a 30 centímetros más la diferencia de cota de nivel entre el punto más bajo y el más alto. Entonces por ahora no modificamos nada y damos por finalizada la topografía y fíjense que ahora aparece esa topografía dentro de nuestro plano de sección. Vamos a apagar esta región de recorte que me está molestando. La topografía, como en el caso del suelo, empieza de 0, 0 hacia abajo y tiene un espesor de 30 centímetros. Lo primero que tengo que hacer es editar este tipo para decirle que tiene que tener por lo menos 1,10 para que me diga qué cantidad de excavaciones voy a tener que hacer para colocar esos cimientos y esos muros. Entonces, edito el tipo. Lo duplico si quiero, yo voy a modificar este directamente para ir más rápido. Y le digo que voy a editar el mismo. Y acá lo primero que puedo hacer es decirle, bueno, yo quiero un espesor de 2 metros.
¿Por qué? Porque tengo que excavar 1 metro para abajo, bueno, quiero que se vea de esa manera. Entonces le cambio esa propiedad, aplico acá antes de cerrar el cuadro de diálogo y ya pueden ver por ahí atrás que esa topografía tiene un espesor de 2 metros. Pero acá tenemos el problema que se están superponiendo. Si yo selecciono el muro, fíjense que se mete dentro de la topografía. Si selecciono el cimiento, está totalmente dentro de la topografía. Y si selecciono la topografía, no tiene ningún hueco que me permita llenarlo con el hormigón del cimiento o con la mampostería del muro. Acá en corte lo podemos ver claramente y podemos abrir una vista 3D donde para verlo con mayor claridad vamos a utilizar una propiedad que tienen las vistas en 3D de Revit que se llama caja de sección. Si abro una caja de sección, fíjense que aparece este prisma en la vista 3D. Aparece un prisma donde en cada uno de sus 6 lados tengo una flechita que me permite agrandar o achicar la región de recorte. ¿Y qué es lo que hace? Como su nombre lo indica, lo que hace la región de recorte es recortar el modelo. Y nos muestra acá, vamos a poner en colores coherentes para que se vea con mayor claridad, nos muestra cuando estoy cortando el modelo 3D, nos muestra claramente acá que el cimiento se está superponiendo con la topografía y que el muro se está superponiendo con la topografía. Lo que vamos a ver ahora es cómo se soluciona ese problema. Esta caja de recorte yo la puedo configurar para ir visualizando lo que necesito visualizar en cada momento del trabajo, pero si la oculto y la vuelvo a encender, tengo que empezar de nuevo. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Acá en la ficha de modificar hay un comando que se llama cortar. Cuando yo le digo al programa que voy a cortar un objeto constructivo con otro objeto constructivo. Por ejemplo, le digo que voy a cortar esta topografía con este cimiento. Si yo ahora selecciono este objeto, el cimiento, ahí selecciono la cimentación estructural y le digo que la oculte temporalmente. ¿Recuerdan estos anteojitos que me permitían ocultar o aislar categorías en forma temporal? Si le digo que oculte la categoría, fíjense que ahora ese terreno ha sido cortado, ¿sí? Entonces yo puedo repetir el procedimiento con cada uno de los elementos que se superponen con la topografía. Entonces vuelvo a ejecutar el comando cortar y fíjense que como son varios los elementos que tengo que cortar, acá tengo una opción que se llama corte múltiple. Entonces no tengo que ir haciendo uno por uno, le digo que voy a cortar esta topografía con este muro, con este muro, con este cimiento, con este muro. Ahora tomo mi caja de sección y recorto en el otro sentido para resolver los encuentros de los otros cimientos y los otros muros. Le digo que voy a cortar la topografía con este cimiento, con este muro ya estaba hecho, y con este cimiento. ¿Ya lo hizo? Parece que no. Cortar este. Entonces, si ahora de nuevo selecciono los muros y selecciono el cimiento y lo oculto temporalmente, ustedes pueden ver que la topografía se ha modificado y que tiene un hueco que permite que no se superpongan los cimientos, que no ocupen el mismo espacio en la realidad los cimientos y los muros que la topografía. Y si selecciono la topografía y me voy acá al panel de propiedades, fíjense que el programa me dice que esa topografía tiene un perímetro determinado, que tiene un área determinada, la superficie en planta sería, y tiene un volumen determinado que está dado por la superficie en planta más la profundidad que yo le he dado a esa topografía.
Y si voy más abajo en el panel de propiedades, acá me dice que hay un volumen total de excavación de 14,22 metros cúbicos, que es lo que yo tengo que excavar para poder llenar esos cimientos y empezar a levantar los muros y después volver a rellenar ese pedacito que queda por encima del cimiento y a los lados de los muros. Y si hago un clic en este botón que dice volumen de excavación ver, aparece una tabla que me muestra cuáles son las excavaciones que se han hecho. Entonces, para un muro básico de ladrillo común, acá están cada uno de los 4 muros, se ha excavado esta cantidad de terreno. Y para llenar las cimentaciones, se ha excavado para cada uno de los 4 cimientos del ejemplo que estamos desarrollando, estas cantidades de terreno. Y ahora veamos qué pasa si quiero modificar esa topografía. Cuando yo selecciono la topografía, tengo varias herramientas acá en el cuadro de diálogo que me permiten editar esa forma. Fíjense que aparecen distintas opciones. Si yo vuelvo a editar boceto, vuelvo al cuadro de diálogo anterior, a la cinta de opciones anterior donde aparecía línea de contorno y esta opción que se llama flecha de pendiente. La flecha de pendiente me permite que la topografía o el suelo, si estuviera trabajando con suelo, tenga una pendiente determinada indicada por una flecha que yo coloco dentro del boceto. No puedo tener la flecha sin boceto, el boceto es previo a la flecha. Entonces supongamos que yo quiero que ese terreno tenga una pendiente desde la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha, por hacerlo un poquito más complicada. Le puedo decir que voy a introducir una flecha de pendiente que va desde este punto hasta este punto. Y cuando he construido la flecha de pendiente, el panel de propiedades me indica cuáles son las propiedades de la flecha de pendiente, no del boceto, del objeto flecha que acabo de construir. Y acá me dice cuál es la altura, vamos a abrir esto para que lean con claridad, me dice cuál es la altura en el extremo final, por defecto, y cuál es el desfase de altura en el extremo inicial y cuál es el nivel en ese extremo. Entonces yo le voy a decir que en el extremo inicial la altura es 0, que tome los 30 centímetros, y que en el extremo final tome una altura de 3 metros. Entonces hago un clic en aplicar. Se ha indicado que hay un desnivel en diagonal en este terreno. Cuando termino, fíjense lo que ha ocurrido, tanto acá en el corte como en la vista 3D. Yo puedo seleccionar el sólido topográfico y utilizar otra de las opciones como esta que se llama modificar subelementos. Los subelementos de este terreno que yo acabo de crear son 4, que son los 4 vértices del mismo. Y esos tienen una altura determinada por el nivel en el que estoy situado, que es de 0. No tengo un desnivel de 0 metros. Fíjense que acá aparece un símbolo que es como una pirámide que me permite subir o bajar un punto. Cuando yo selecciono uno de esos puntos, el programa me muestra cuál es la cota de ese punto. Me dice que este punto está situado a 0 metros. Si selecciono otro, me dice lo mismo. Y si selecciono una línea, me dice cuál es la altura a la que está ubicada esa línea. Entonces yo puedo desplazar en altura tanto un punto como la arista seleccionada y modificar de esa manera la topografía del terreno. Entonces, modifiquemos esta arista y le digamos que esta está ubicada a 3 metros. Entonces ahora, fíjense en 3D, el terreno tiene ese desnivel. Obviamente se mete dentro de los muros. Pero ya tengo acá el perfil del terreno con la pendiente correcta. Si yo oculto estas categorías en el corte,
Fíjense que sigue resuelto, ya había recortado el terreno, por más que lo modifique, sigue resuelta la unión entre ambos elementos. De esa manera entonces yo he modificado la topografía indicando que una de sus aristas perimetrales está ubicada a otra altura. ¿De qué otra forma puedo seguir modificándola? Si yo la selecciono, además de modificar los elementos, modificando los puntos existentes, que son esos 4, yo puedo incorporar nuevos puntos. Entonces quiero que no sea recta la pendiente, selecciono y le digo que voy a añadir puntos y le pongo, por ejemplo, un punto por acá, un punto por acá, un punto por acá, un punto por acá y otros puntos más o menos siguiendo el mismo orden por acá. Una vez que he construido esos puntos, le puedo decir que los voy a seleccionar a estos 4 y acá arriba a la izquierda le puedo indicar la elevación que van a tener esos puntos. ¿Cuánto le habíamos dado de altura? 3. Digamos que esos puntos están a 1.8 metros. Y luego selecciono estos de abajo y le digo que van a estar a 90 centímetros. Fíjense cómo se ha modificado la topografía, acá se lo puede ver en la vista 3D y en el corte, siguiendo esas curvas de nivel. Entonces, bueno, ahora tengo un proyecto implantado en un terreno, en una topografía irregular. Vamos a ver cómo hacemos que el suelo que nosotros vamos a construir en ese terreno me resuelva la excavación que tengo que hacer en la topografía. Entonces voy a la ficha arquitectura, ejecuto el comando suelo, selecciono el tipo como siempre, vamos a poner un suelo genérico de 20 centímetros, y acá tengo distintas opciones para crearlo. Puedo seleccionar líneas, o esta que es muy interesante para suelos, que me permite seleccionar el muro, y fíjense que cuando selecciono esa opción, por ahora esto no es importante, pero para más adelante sí lo va a hacer. Hay un tilde acá que se llama extender el muro al núcleo. ¿Se acuerdan que los muros multicapas tenían una capa estructural y unas capas de revestimiento? El núcleo estaba formado por la capa estructural. Entonces esta opción de extender el muro al núcleo, si tengo un muro multicapa, el suelo se va a meter hasta el ladrillo. Pensando en obra, yo construyo una mampostería sobre el cimiento, cierro el local y lleno el contrapiso. Ese contrapiso llega hasta la mampostería. A lo sumo tendrá una junta de dilatación perimetral, pero el contrapiso se une con la estructura del núcleo del muro. Pero el piso no llega hasta el ladrillo, el piso llega hasta el revoque. ¿Me van siguiendo? Entonces, eso se define con esa función que se especifica en las distintas capas del tipo de muro y del tipo de suelo para que ese encuentro se resuelva adecuadamente. Entonces, es importante, aunque esté trabajando con elementos genéricos, que si yo voy a utilizar la opción de seleccionar muros para generar el suelo, coloque en la opción esta, extender el muro al núcleo, porque aunque ahora el núcleo sea el mismo que el muro completo, que es genérico, el día de mañana cuando reemplace ese muro, el suelo se va a actualizar adecuadamente y se va a meter hasta el núcleo del mismo. Entonces vamos a construir un muro con esta opción nueva que tenemos que me permite vamos a construir un suelo con una opción nueva que me permite seleccionar los muros que ya he dibujado para no tener que dibujar el boceto a mano, y simplemente hago un clic en el muro del lado que quiero que se introduzca dentro del mismo. Si lo selecciono del lado interior, la coloco ahí. Si del lado interior, bien digo ahí, y selecciono en los otros muros del lado exterior, ya el programa sabe a partir de la primera elección que tiene que seleccionar el lado interno del mismo. Cuando termino de seleccionar los 4 muros, el programa ha resuelto adecuadamente todo el perímetro, hago un clic en finalizar y aparece un cuadro de diálogo que me dice que
hay un solape de suelos y sólidos topográficos. Y aparece además este otro cartel que me dice que el suelo se solapa con los muros resaltados y quiero unir la geometría y cortar el volumen solapado de los muros, le digamos que sí. Y he resuelto los muros, pero si me fijo en el 3D, el suelo que yo he creado está hundido ahí abajo. Y si me fijo acá en el corte, el suelo, que está a nivel 0,0 hacia abajo. Entonces ahora, ¿cómo resuelvo, cómo excavo el local para que quede el piso plano? Para eso existe un comando. Si yo selecciono la topografía, acá hay un comando que se llama excavar. Este comando que está acá. Fíjense que tiene su contrapartida, que es eliminar la excavación. Si yo le digo que voy a excavar esa topografía, el programa me pregunta con qué objeto constructivo le voy a excavar. Y típicamente es con suelos. Entonces vengo acá y le digo que le voy a excavar con este suelo. Y fíjense lo que ha ocurrido en el 3D, que se ha resuelto el problema que teníamos. Si nosotros queremos editar esta topografía para que se vea de otra manera, sobre todo en el 3D, entonces acá utilicemos la caja de sección para ver el sólido, para ver la topografía, y si queremos ocultar estas categorías, podemos verificar una vez más que están resuelto toda la excavación correctamente. Y si seleccionamos la topografía de nuevo y vamos al panel de propiedades, acá podemos saber cuántos metros cúbicos de excavación tenemos, y ahora al listado que teníamos anteriormente, que se ha modificado porque le hemos dado pendiente al terreno, me dice cuánto hemos tenido que excavar para poder materializar este suelo. Fíjense que como está profundo con respecto al terreno, la mayor excavación que hubiéramos tenido que hacer para esa obra está dada por el suelo propiamente dicho. Pero lo que les quiero mostrar ahora es cómo podemos cambiar un poquito el aspecto de esa topografía y por qué se ve de esa manera. Si yo la selecciono y edito el tipo, ya hemos visto que le hemos cambiado la altura, el espesor, pero no habíamos cambiado sus materiales y estaba constituido por una sola capa de material genérico. Yo le puedo decir, no es un material genérico, sino es tierra lo que tengo ahí. Entonces selecciono de mi listado de materiales esta tierra de abajo que se representa en corte por estas líneas diagonales. Y ahora fíjense que lo que está en corte, acá tengo la caja de sección cortando el terreno, en los otros sentidos no, se expresa de manera diferente. Pero además yo quiero que la capa superficial sea de césped, y verde, no es todo terreno. Entonces puedo editar ese tipo y decirle que voy a crear una nueva capa que va a estar situada por encima, o sea que la coloco por encima, inclusive por fuera de la estructura si quiero. En este caso no tiene demasiada importancia, la podemos poner dentro de la estructura. Y le digo que voy a tener otro material que puede ser, no está como césped, a ver cómo tengo. Acá está césped, y que voy a tener un espesor de 3 centímetros, de 5 centímetros de césped. Entonces hago un clic en aceptar, y acá ya tengo mi estructura con un césped aplicado en la cara superior, que por ahí nos resulta más cómodo de visualizar. La otra forma de generar una topografía, que es la más habitual, porque nosotros no nos ponemos a inventar un terreno, salvo que sea algún ejercicio para taller, donde tenemos que diseñar desniveles en el jardín del edificio que estamos proyectando, lo que fuera. Lo habitual es partir, les decía, de un relevamiento topográfico y de un plano altimétrico y de mensura elaborado por un agrimensor que nos pasa en formato CAD.
nos pasa un archivo CAD. Entonces, para utilizar el procedimiento que estamos por ver ahora, yo necesito tener ese archivo. Y la particularidad es que ese archivo tiene que tener las curvas de nivel ubicadas en 3 dimensiones. O sea, no es como dibujamos habitualmente en AutoCAD, donde pese a ser un programa en 3 dimensiones, solo usamos el plano XY. Acá cada curva de nivel tiene que tener la elevación en el archivo CAD real. O sea, si una curva de nivel está 0, 0, va a estar sobre el plano XY. Pero si está a menos 1 metro, va a estar con una elevación de menos 1 metro. Y si está a 3 metros, va a estar con una elevación de 3 metros. Esa es la condición que debe reunir el archivo de AutoCAD para que podamos utilizarlo en la elaboración de una nueva topografía. Pero no siempre los agrimensores nos entregan las curvas de nivel a donde corresponde, sino que muchas veces están ubicadas sobre el plano XY. Si elaboramos con esas curvas de nivel, el programa nos va a arrojar un terreno plano. Este es el terreno que vamos a utilizar en un ejemplo de un par de dúplex que se han construido en Yerbabuena. Eso es lo que vamos a ir elaborando en las clases. Y este es el plano de AutoCAD. No solo tiene las curvas de nivel, sino que tiene algo más de información, que está ordenado obviamente por capas. Si ustedes se fijan acá, tienen la capa 0 que no está utilizada, una capa de acotaciones que me están indicando el nivel de cada curva de nivel, tiene dibujada la calle, tiene dibujados los ejes del terreno, el perímetro de las viviendas y lo que más nos interesa a nosotros, que son las curvas de nivel. Yo acá lo estoy viendo al plano desde arriba, el mismo ViewCube que utiliza Revit, y si yo lo veo de forma lateral, si todo estuviera en el mismo nivel, vería todos los objetos, vería una sola línea en pantalla. Bueno, esas varias líneas es porque cada curva de nivel de este archivo está ubicada a la altura que corresponde. Entonces, fíjense, la más alta, si yo la selecciono y hago clic derecho y abro su panel de propiedades, hay un parámetro de esa curva de nivel que se llama elevación, que está acá, que me dice que esa curva de nivel está a 0,90. Sobre el plano XY la he levantado 0,90 centímetros. Si selecciono otra curva de nivel, por ejemplo esta, y veo el panel de propiedades, me dice que esta está a 60 centímetros. ¿Cómo se modifica esa elevación? Bueno, se selecciona la curva de nivel, se abre el panel de propiedades y acá se ingresa 60 centímetros. Si quiero que esté a 6 metros, acá ingreso 6 metros y fíjense que esa curva de nivel se levanta hasta los 6 metros. Entonces puede ocurrir que ustedes necesiten, cuando estén elaborando un proyecto, modificar el plano en 2D que les entregan el agrimensor y modificar las curvas de nivel para poder utilizarlo en la elaboración de la topografía de ese terreno. Entonces ahora iniciemos un dibujo nuevo y veamos cómo podemos construir a partir de un plano de AutoCAD. Para lo cual lo primero que tenemos que saber es cómo importar dentro de Revit un plano de AutoCAD. Para importar un plano de AutoCAD, nosotros vamos a ir a la ficha Insertar, y acá tenemos, fíjense, un grupo que se llama Vincular y un grupo que se llama Importar. Si yo vinculo un archivo CAD, por ejemplo el que les acabo de mostrar, el programa lo va a vincular, pero sigue siendo un archivo externo. Entonces, si yo después modifico el archivo CAD, por el motivo que fuera, cuando vuelva a abrir el archivo de Revit, el programa va a leer la última versión de ese archivo. En cambio, si lo inserto esa información, pero queda totalmente desvinculada del archivo original. No lo puedo actualizar si se producen cambios en el archivo de AutoCAD. Entonces, cuando estoy trabajando en un equipo, muchas veces es conveniente vincular la información si puede llegar a sufrir algún cambio, o directamente insertarla si no va a sufrir cambios, que podría ser el caso particular de la topografía. Pero si inserto un proyecto donde puedo mover un muro, cambiar las dimensiones o lo que fuera, conviene siempre vincularlo. Bueno, entonces,
Tanto vincular CAD como importar CAD abren el mismo cuadro de diálogo. Entonces acá tengo un cuadro de diálogo con un navegador que me permite buscar dentro de mi sistema donde tengo los archivos. Había preparado uno que lo pueden descargar del aula virtual que se llama ejercicio de clases. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es indicar acá el tipo de archivo que quiero insertar. Hay un listado con distintos formatos de archivos. Fíjense que también podría insertar modelos de SketchUp. En este caso yo elijo el DWG, luego con el navegador ubico la carpeta donde tengo almacenado el archivo que quiero importar. Entonces selecciono el archivo, el tipo, etcétera, etcétera, y empiezo a configurar las variables que tengo acá en la parte inferior del cuadro de diálogo. Acá hay una opción que es muy importante que se llama solo vista actual. Solo vista actual me sirve cuando la documentación que yo estoy por insertar es 2D, como este ejemplo que estamos por hacer. Si yo quiero generar una topografía a partir de ese archivo, no tengo que colocar este tilde de solo en la vista actual. ¿Qué significa solo en la vista actual? Yo en este momento estoy posicionado en el nivel de planta baja. Si inserto este archivo en el nivel de planta baja, solo se va a ver en ese nivel, porque he colocado un tilde. Si no coloco el tilde, se va a ver en todas las vistas del proyecto. Entonces yo quiero que solo se vea en la planta baja, le coloco solo vista actual. Después acá aparece una opción que me dice qué hago con los colores del plano de AutoCAD. Y me ofrece tres opciones: o invertir los colores, o llevarlos a blanco y negro, o mantener los colores del archivo CAD. Esto es a gusto personal, digamos, cada uno los visualiza de forma tal que mejor le permita diferenciar los objetos de Revit de los objetos del archivo CAD. Lo podemos poner en blanco y negro. A continuación, el programa me dice, bueno, ¿cuáles de las capas de ese archivo son las que voy a incorporar, las que voy a importar? Si despliego el listado, le puedo decir que solo las que están visibles en el archivo, no las que están ocultas, o que voy a especificar qué capas quiero traer. Si coloco a especificar, antes de insertar, el programa me va a pedir que seleccione cuáles son las que quiero utilizar. Nosotros vamos a traer todas. Por último, el programa me pide que defina en qué unidades va a traer esa información y me ofrece autodetectarla o una serie de unidades que yo puedo utilizar. Autodetectar funciona bien la mayoría de las veces, pero a veces no. Entonces, ¿para qué correr el riesgo de que funcione mal si es muy sencillo decirle que las unidades de importación son los metros? Después aparece un cuadro de diálogo acá que se ofrece a corregir líneas que estén ligeramente fuera de eje con imperfecciones. Lo dejamos como está. Y esto sí es importante, la posición, y me ofrece varias opciones. En primer lugar, si va a ser una importación centro a centro, o sea que el centro del dibujo de AutoCAD coincida con el centro de la pantalla de Revit. En el caso de una topografía, que después no lo voy a utilizar, por ahí es suficiente con centro a centro. Pero supongamos que estamos trabajando en equipo. Todo el mundo habla de que el modelo Revit ofrece la gran ventaja que se trabaja en forma colaborativa, donde distintos operadores están desarrollando distintos sectores del proyecto. Para armar el proyecto completo es importante conocer cómo inserto cada parte del proyecto en el proyecto completo. Entonces, para mí es importante que en la mayoría de los casos la inserción sea del punto de origen de AutoCAD al punto de origen de Revit. Y acá ustedes me dirán, che, ¿y cuál es el punto de origen de Revit? El punto de origen de Revit, a diferencia de AutoCAD, donde yo veo los ejes de coordenadas, está oculto, no hay ningún símbolo. En la única vista que se ve en forma predeterminada es en una vista que se llama de emplazamiento. Si voy acá al navegador de proyectos, tendría que cancelar esto. En el navegador de proyectos, créanme, porque no quiero perder más tiempo, cuando voy a plantas, hay una planta que se llama emplazamiento. Esa planta me permite ver
dónde está ubicado el origen de coordenadas de Revit, que de todos modos está ubicado exactamente en el centro de cruzar un eje que une estos dos alzados con un eje que une estos dos alzados. O sea, acá está el plano del origen de coordenadas. El archivo que nosotros estamos por insertar es este, y fíjense que tiene el origen de coordenadas en la esquina inferior izquierda de esta columna de la galería. Entonces volvamos a Revit y le digo que voy a insertar de origen a origen, que lo va a colocar en el nivel planta baja. Si acá estuviera en otro nivel me ofrecería los distintos niveles, y acá hay una opción que se llama orientación de vista, que se utiliza si ustedes insertan un corte. Un corte lo tienen que insertar en una vista de corte y lo tienen que orientar con esa vista para que no ocurra lo que ocurría en SketchUp cuando importábamos un corte que se importa en el plano rojo y verde, en el XY, y después lo teníamos que rotar. Acá lo podemos ubicar correctamente en el espacio, estableciendo esa opción de orientación de vista. Entonces ahora le digo que voy a insertar ese archivo, hago un clic en abrir, y acá tengo el archivo. Fíjense que en esta esquina de la columna, en esta esquina, estaba el origen de coordenadas de AutoCAD. Y hemos dicho que el origen de coordenadas de Revit está más o menos en la intersección de un eje que vincula los alzados norte y sur y los alzados este y oeste. O sea que fíjense, está justo en el centro, que es la opción que nosotros hemos seleccionado. Y nosotros ahora vamos a construir muros utilizando como datos esa información gráfica que viene de AutoCAD. Entonces voy, como siempre, ejecuto el comando muros y puedo empezar a dibujar líneas tomando como referencias estos puntos de la planta. O puedo utilizar una opción muy práctica que se llama seleccionar líneas directamente. Entonces, antes de utilizar estas opciones, le vamos a decir que la restricción superior está hasta el nivel del primer piso. Pueden probar de paso distintos tipos de muros, el que a ustedes les resulte más cómodo, o ir variando. Y le podemos decir que vamos a construir los muros indicando los puntos que en el comando línea, por ejemplo, le decimos que vamos a tomar como referencia la cara de acabado exterior y construyo este muro desde acá hasta acá, con la opción línea, con esta primera opción. O bien le puedo decir que quiero seleccionar líneas directamente, y yo cuando selecciono líneas voy construyendo cada uno de los muros que quiero construir. Primero construiré los muros perimetrales exteriores, hago extender a esquina. Para los muros interiores, bueno, simplemente ejecuto el comando nuevamente. Elijo otro muro de menor espesor. Yo puedo elegir, por ejemplo, un genérico de 15 y decirle que voy a seleccionar las líneas para construir el muro que hace falta. Y después resuelvo con las herramientas de edición que ustedes ya conocen todos los encuentros. En este caso pueden utilizar este para extender este y para extender este.